Jaun Andreok, arratsaldeon, gaur irailak 8, Euskal Diasporaren eguna ospatzeko bildu gara ekitaldi xume honetan. Hala ere, badakigu jakin mundu mailan 100tik gora direla egunotan zehar egingo diren ekitaldiak eta egoerak eskatuta bereziak izango dira aurtengoak. El Día de la Diáspora Vasca se celebró por primera vez el 8 de septiembre del 2018 en un acto institucional que tuvo lugar en la sede de Lehendakaritza. Ya el año pasado se llevó a cabo en la localidad vizcaína de Ispaster, donde se congregaron cientos de personas y simultáneamente también se realizaron diferentes actos, más de 100 actos en 17 países con presencia vasca organizada. Este año estamos aquí, en Ormaiztegi, y las circunstancias actuales, como ven, pues hace que este acto no cuente con una presencia importante de personas. Pero lo importante es estar aquí, es celebrarlo, cómo no. A nosotros nos obliga a adaptarnos a las circunstancias, al igual que al resto de las Euskal Etxeak, que también tienen actos organizados y se tienen que adaptar a las circunstancias de cada uno de sus países. Hala ere, Euskadiko agintari gorenak bildu dira lehendakaria buru munduko euskaldun guztiekin egun hau ospatzera. El acto de hoy va a consistir en un agurra que gracias a las tecnologías se va a bailar a la vez desde diferentes países del mundo. Después vamos a tener una representación de nuestro bardo más universal, me estoy refiriendo a José María Iparraguirre, como no, que como saben este año estamos celebrando el 200 aniversario de su nacimiento. Y para finalizar será el lehendakari Íñigo Urkullu quien nos va a dirigir unas palabras no solamente a los que estamos aquí, sino a todos los vascos y las vascas del mundo, porque como digo, este acto se está grabando en su integridad y será emitido en los 5 continentes. Así que puedo decir aquello de Ormaiztegitik mundura. Beraz, aprobetxatu nahiko nuke, 5 kontinentetatik ikusiko gaituzten guztioi ongi etorria emateko. Ekitaldi hasteko, Ormaiztegiko alkate Jon Enrique Galartak hitz egingo digu, alkate jauna, nahi duzunean. Aurrera. Gaur egungo komeriak. Lehendakari jauna, Euskal erakunde desberdinetako ordezkari jaun Andreak, aholku batzordekideak, ongi etorriak Euskal Diasporaren eguneko ospakizun honetara, ongi etorriak Ormaiztegira. Ongi etorriak ere mundu zabalean egun hau ospatzen ari diran Euskal komunitate guztiak. Urruti izan arren gurekin zaudete. Ormaiztegi es sin duda un municipio pleno de singularidades, que lo hace excepcional. ¿Qué voy a decir yo? Sin embargo, hoy representa a uno de tantos pueblos de Euskal Herria que a lo largo de su historia ha vivido y vive los procesos migratorios de cerca. Las migraciones son un fenómeno dinámico, vivo, cambiante, complejo, que en virtud de los avatares económicos, políticos, sociales e incluso personales, lleva a un mismo pueblo a emigrar o a ser lugar de acogida. Ormaiztegin, Zumalakarregi museoaren gidaritzapean, urteak daramatzagu migrazioen gaia lantzen. Fenomeno konplexua izanik, ikuspegi desberdinetatik heldu diogu. Lehenik, migrazioen ikuspegi divulgatibo eta akademikoa. Gizarteak fenomeno hau ulertzeko ezagutza historikoa ezinbestekoa delako. Zergatik, nola, zein baldintzatan migratu dugu. Honen ondorio izan dira, Zumalakarregi museoak antolatutako hainbat erakusketa, besteak beste gaur Ormaiztegira ekarri gaituen Leopoldina Rosa gaur egungo historia bat. No menos importante resulta el enfoque formativo del fenómeno migratorio. Las generaciones más jóvenes deben conocer y reflexionar acerca de un fenómeno con el que conviven de manera natural, pero que en ocasiones no llegan a comprender. Ellos son el futuro
y de ellos va a depender la gestión de este fenómeno global. Los alumnos del Colegio San Andrés de Ormaiztegui, por ejemplo, han participado en un proyecto Guztiok gara migratzaile, todos somos migrantes, precisamente para reflexionar en torno a esta realidad cotidiana. Azkenik, gizarte ikuspegiak, pertsonen ohiturak, bizipenak, kezkak edo nahiak ezagutzera eramaten gaitu. Elkar ezagutu behar dugu, elkar ulertzeko. Horrela egin dute belaunaldiz belaunaldi, munduan zehar zabaldutako euskaldunak, hartu dituzten lurraldetako ohiturak ulertu eta bereganatuz, euskaldun izaera galdu gabe eta izaera hau munduari erakutsiz. Horrek bultzatu ditu Zumalakarregi Museoak antolatutako hainbat tertulia, feria, taller, festa. Pertsona jarri behar dugu erdigunean. Migrazioen historia, pertsonen historia delako. Hablar de diáspora es efectivamente hablar de personas. Personas que, como Miguel Etxezarreta, oriundo de Itxaso y muy vinculado a Ormaiztegui, afincado desde hace toda una vida en Canadá, y que de vez en cuando me llama, ahora es un tanto intempestiva, todo hay que decirlo, y me suelta siempre con una energía increíble. How are you, John? Zer moduz herria. Zer moduz herria. Miguel es uno de tantos nombres que personifica la diáspora vasca. Personas que han echado raíces en territorios lejanos a Euskal Herria, pero que no pierden su identidad euskaldun y su amor a ama lurra. Guztiok bat gara eta bat behar dugu izan. Eskerrik asko eta ongi etorri berriro. Mila esker, alkate jauna. Bueno, a continuación vamos a ver un vídeo en el que se invita a las diferentes comunidades vascas del mundo a hacer grabaciones de los actos que tienen organizados para celebrar este día. Y con todo ese material recibido, incluido el que hoy estamos grabando aquí también, lo que se va a hacer será editar un vídeo en el que quede constancia de la repercusión de este día, como digo, tan especial para la diáspora vasca. Aurrera, bideoa. Irailaren 8an ospa dezagun Euskal Diasporaren eguna. COVID-19ak mundu mailan eragindako egoerak gustatuko litzaigukeen bezala ospatzea eragozten du, baina orain urrun egon arren munduko euskaldunak inoiz baino gertuago gaude. Grabatu bideo bat nola ospatu duzun erakusteko, eta bidali irailaren 13 baino lehen euskaletxeak@euskadi.eus helbide elektronikora. Jasotako material guztiarekin bideo berezi bat editatuko dugu. Anima zaitez. Irailaren 8a, Euskal Diasporaren eguna. ¿Qué nos hace vascos? Zer egiten gaitu euskaldun? Hizkuntza, ezbairik gabe lurraldeak, baina badira euskaraz ez dakitenak eta Euskal Herritik kanpo bizi diren milaka euskaldun eta euskaldunen ondorengo. Gaztetan, dantzaren bitartez batzen dira euskal etxeetara eta horrela erakusten duten besteen aurrean euren kultura eta euskaltasuna. La danza es una manifestación cultural de primer orden aquí en Euskadi y sobre todo también para la diáspora vasca. Gaurko, ekitaldirako munduko hainbat tokitako euskal dantzariek bat egingo dute eta erakutsiko digute kulturak batzen gaituela gauden tokian gaudela.
Dantza honetan parte hartu duten dantzariak hauek dira. Ainhoa Intamouzu, desde Montevideo. Andoni Sangronic, desde Salt Lake City. Ben Monasterio, Boise. Carolina Ale, desde Buenos Aires. Delia Peiro, Madrid. Jean-Max Fauci Goyeneche, desde San Francisco. Maite Bastarca Carrasco, Santiago de Chile. Caroline Van Liedelgraf, Basel, Suiza. Victoria Rodríguez Cañuelas, Argentina. Y Asier Ormaechea, Mar del Plata. Y aquí hemos tenido a Gary Otamendi y a Miren Azas, con nuestro txistulari José Miguel Lascurain. Eskerrik asko, mila esker, berezia izan da benetan. Bada Euskaldunentzat Amerikakin lotura duen figura berezi bat, Jose Mari Iparragirre, Urretzun jaioa. 38 urte egin zituen herritik kanpo eta bizitza gora beheratsua izan bazuen ere, gaur kariño handiz gogoratzen da Iparragirre euskal mundu osoan. Jose María Iparragirre, el bardo de Urretxu. Vamos a recordarle con todo el cariño del mundo, como no, porque es nuestro vasco más universal. Estuvo 38 años de su tormentosa vida en el extranjero y la verdad es que no tuvo una vida muy exitosa. Se convertiría en un mito a su muerte. Txikitan dikan herritik kanpora, Euskal Herrialdean pasabet denbora. Herrialde guztietan tokionak badira, baina bihotzak dio, zoaz Euskal Herrira. Herrialde guztietan tokionak badira, baina bihotzak dio, zoaz Euskal Herrira. Jose Mari Iparragirre nauzue. 1808ko abuztuaren 14an Urretxun jaiotako gizona. Mis padres regentaban una tienda de dulces en la calle que hoy en día lleva mi nombre, y en aquella casa nací yo hace 200 años. Y aquí estoy. He venido a contaros mis andanzas. Sé que vosotros sois vascos procedentes de diferentes lugares del mundo, y yo, en cambio, soy un vasco que vivió en muchos lugares del mundo. Y desde bien pequeñito, como cantaba en la canción, txiki txikitan dikan, herritik kanpora. Izan ere, 5 urte nituela, nire gurasoek Idiazabalera bidali ninduten. Han osaba bat nuen nik, Idiazabalko maisu. Eta haren etxera bidali ninduten ikasketa ikastera. Mientras tanto, mis padres y mis hermanos se marcharon a vivir a Vitoria. Laster joan nintzen nire Gasteizera, eta han kanpillo eskolan jarraitu nituen ikasketak. En 1832, todos se trasladaron a Madrid, dejándome a mí solo en Vitoria. Pero no obstante, al año siguiente nos encontramos todos en la capital y allí continué mis estudios en la Escuela San Isidro que los jesuitas tenían en Madrid, bertako fraideen hilketa gertatu zen arte. El padre Fernández, mi maestro, también fue asesinado. Eta orduan hartu nuen Euskal Herria utzi, Madrid utzi eta Euskal Herrira bueltatzeko erabakia. Ikasketak utzi eta karlistekin borrokatzera. Así, cuando apenas tenía 14 años, me escapé de Madrid y vine a Euskal Herria, a casa de mi tío en Idiazábal. Cierto es que de su casa también tuve que huir un par de veces para poder ir como voluntario con los carlistas. La primera vez en el grupo de Iturriza y la segunda vez en el primer batallón de Guipúzcoa, bajo las órdenes del oñatiarra Joaquín Julián Alzar. Garaiko gogorrak izan ziren, bai. Behin baino gehiagotan zauritu ninduten. Pero al final conseguí ser miembro de la Guardia de Honor de Don Carlos, junto a otros 40 navarros y 20 guipuzcoanos, vizcaínos y alaveses, y allí me quedé hasta que terminó la guerra. Lehen ere esan dut garaiko gogorrak izan ziren, baina bueno,
politak ere bai. Besteak beste, orduan piztu zitzaidan niri musikarekiko zaletasuna. Bai, eta gaur, gure jenelan handiaren jaioterrian bertan gaudela nola ahaztu, ura hil ondoren amaitu zela gerra, Bergarako hitzarmenarekin. Llamado también como el abrazo de Vergara. Yo jamás acepté aquel acuerdo, jamás. Eta gaur egun ere, horretan pentsatze hutsak zutan jartzen. Eta orduan, amorduz beteta, Frantziara aldekitea erabaki nuen. Lillera, hain zuzen ere. Fue allí, en Lille, donde comencé a estudiar música. Después continué en París con el tenor Duperré. Y poco a poco comenzaron a llamarme de los elegantes salones de París. Musikaren moduan nire ospe txikia lortzen hasi nintzen. Garai ederrak izan ziren. Pentsa, Parisen ningoela harrapatu ninduen niri irautza liberalak, bete-betean. Cuántas cosas aprendí yo con aquella revolución. La libertad de prensa, la libertad de expresión. Imaginaos, yo cantaba la Marseillaise cuando Bonaparte la prohibió. A los enfants de la patrie, la junte glorista qui fait. Horrela, behin, Toulouseen Marseillaise abesteagatik kartzelaratu eta erbestera bidali ninduten Ingalaterrara. Allí en Londres conocí al general Mazarrero, un gran hombre que entendió mi nostalgia y me ayudó a volver a Euskal Herria. Los años posteriores en Bilbao también fueron muy buenos. Bertako saloi eta toki elegante guztietan jo nuen nik gitarra. Eta orduan, garai horretan konposatu nuen Gernikako Arbola. Zenbat irudi, zenbat sentipen, zenbat oroitzapen biltzen dituen kanta horrek, ezta? El árbol y su significado, la fraternidad entre los vascos, el símbolo de los fueros, la paz, la religión. ¿Cómo le gustaba a la gente aquella canción? Nola pizten zuen jendea, bestiak! Baina, aginteriek ez zuten oso gustuko. Eta ni atxilotzeko agindua eman Tolosan eta erbestera bidali ninduten. Entonces recorrí Asturias, Galicia, Portugal, hasta que volví a Madrid y en el Café San Luis volví a cantar el Gernikako Arbola. Izan ere garai hartan euskaldun asko bizi ziren Madriden eta bertara etorri ziren ni ikustera. Que en 1854 cambiaron de gobierno y los liberales progresistas te dejaron volver a Euskal Herria. Ángela. Si no, no nos hubiésemos conocido. Nola zuen, Ángela. Zaude, Jose Mari. Orain utziatzen ere historiarekin jarraitzen. Jakin. Soy Ángela Querejeta, la esposa de Jose Mari. Nos conocimos en 1855, en la posada de Alegre. Yo era una joven de 17 años y trabajaba en la posada. Y Jose Mari era un artista, que había viajado por todo el mundo. Tenía 35 años y era capaz de llenar escenarios y teatros. Y escribía aquellas letras tan bonitas que yo me enamoré completamente. Pero él también estaba loco por mí. O al menos eso me decía en los versos que me escribía. La cuestión es que mis padres no lo veían con buenos ojos. Jose Mari tenía fama de mujeriego, de parrandero, de hombre de mundo. Bueno, Ángela, garaiak izan ziren. Ja. Sofi, gogoratzen? Sofi izeneko neska bat aurrin utzi zenuen Frantzian bizi zinen garaia. Nola zen bere izena? Sophie Adele Picard. Jose Fernan txikiaren ama. Sí, es cierto. Reconocí oficialmente la paternidad del mismo. Pero yo estaba muy enamorada, me daba igual. Así que empezamos a preparar nuestro viaje a América, que valía una fortuna. Y al final le tuve que dejar yo el dinero para el viaje. Yo, una sirvienta de 17 años al famoso artista de 35. Jose Mari nunca fue bueno con las cuentas. Y así, en agosto de 1855, zarpó nuestro barco desde Bayona hacia Buenos Aires. Fue un viaje larguísimo. Pero vaya recibimiento nos hicieron cuando llegamos allí, ¿te acuerdas? Se reunieron todos los euskaldunas que vivían en la zona y cantamos el Gernikako Arbola, todos juntos. Fue un momento muy bonito y muy emocionante. Un año después de llegar, nos casamos. Y un primo de Jose Mari nos ofreció un artaldi,
un rebaño de ovejas allí en Uruguay y decidimos instalarnos allí. La cuestión es que José Mari no era muy buen pastor. Y con el tiempo nos fuimos a la ciudad, a Montevideo, y allí abrimos una cafetería. ¿Gogoratzen? Gogoratuko ez dut, Ángela. Café Guernicako Arbola. Menudo sitio. Conciertos, fiestas, amigos, clientes. Bai, eta diru sarrera gutxi, José Mari. Porque teníamos poco dinero y muchas deudas. Por eso tuvimos que cerrar el bar. Porque José Mari sacaba 4 tragos y no cobraba ni uno. Y al final, por esto, volvimos al campo a pastorear de nuevo. Y no a cuidar solamente de las ovejas, sino también de nuestros hijos. Porque por aquel entonces ya teníamos 8 hijos. Y yo, preocupada, porque no tenía comida para darles. Y este hombre mío, con los fueros para arriba y abajo, Euskal Herria gora eta bera, nostalgia. Ángela, yo sentía esa necesidad en mi interior. Nik Euskal Herria bueltatuko beharra sentitzen. Eta lortu zenuen, porque en 1877 volviste a Euskal Herria y me dejaste allí, sola, con 8 hijos. Baina, itzulera tristea izan zen, Ángela. Oso tristea. Recibí algunos homenajes, cierto es, en Vitoria, en Madrid, en Bilbao. Pero después de aquello, ¿qué? Yo no tenía dinero para traeros aquí. Apenas me llegaba para vivir, Ángela. Pensé en volver a Uruguay, pero no podía, no tenía dinero para eso. José Mari, nuestra relación por aquel entonces estaba rota y yo necesitaba sacar la familia adelante. Yo ya vivía con Domingo Luchán. Teníamos un hijo. Sí, eso ya lo sé. ¿Y tú? ¿Cómo conseguiste sobrevivir? Las diputaciones de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava me ofrecieron una modesta pensión. Y así pasé mis últimos años. Baina laizter egin nintzen, Ángela. 1881 apirilaren 6an, Zozobarro txiki. Cerca de mi Urretxu natal. Tenía 60 años. Y estaba solo. Yo morí en Uruguay, José Mari, con 82 años. No tuvimos un bonito final, ¿no? Sobre todo tú. Tú más bien tuviste un final muy triste. Sí. La soledad no es buena compañera. Pero José Mari, ¿no has parado a pensar que pasaste de ser persona a mito después de tu muerte? ¿En cuántas celebraciones, fiestas, revoluciones has estado presente? ¿A cuánta gente le ha inspirado el Guernicako Arbola y tú, José Mari? Sí, eso es verdad, Ángela, pero creo que no es toda la verdad. Me has llamado mito y tal vez sea cierto, pero se dice que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, siempre en la sombra. Tú fuiste mi gran motor, Ángela. Yo fui José Mari, tú fuiste Ángela. Pero José Mari Iparraguirre, el mito, el artista y la figura, fue fruto de los dos. Tenemos muchas cosas de las que hablar. Sí, Y quizás este no sea el mejor sitio. es verdad. Ainhoa, con tu permiso. Eskerrik asko. Esto es fácil. Bai, eskerrik asko. Jose Cruz Gurrutxaga eta Miren Arrieta, actoren eskutik. Bueno, los trajes que han visto aquí sobre el escenario han sido elaborados por Ramón García Zabalegui, partiendo de documentos gráficos y patrones de la época para el Ayuntamiento de Urretxu. Eta ekitaldi amaiera emateko, Euskadiko lehendakariak du hitza,
Inigo Urkullu Renteria jaunak, lehendakari, zurea da hitza orain. Herri agintari eta ordezkariok, jaun Andreok, arratsaldeon. Gaur, hirugarrenez, Euskal Diasporaren eguna ospatzen dugu. Aurten, Ormaiztegin. Lehenik eta behin, Ormaiztegigo alkatea eta Gipuzkoako aldundia zoriondu nahi ditugu. Zumalakarri museoak maisuki uztartzen baitu, espazio txiki batean antolatuta, gure herriaren historia. Nahita ez, erakusketak gaur egun gure artean bizi dugun errealidadearekiko partekotasun edo parekotasunaren lekuko ere bada. Erakusketaren gaia migrazioena da. Bai kanpora joan zirenak eta baita etorri direnak ere. Migrazioaren historia unibertsala da, denok ondo ezagutzen duguna. Hoy, 8 de septiembre, es el Día de la Diáspora Vasca. Un día para reivindicar, dar a conocer y poner en valor este gran activo que tenemos como país. Somos un pueblo presente en todo el mundo gracias a una comunidad vasca comprometida y activa. Este Día de la Diáspora Vasca tiene un doble objetivo. Activar simultáneamente el gran potencial humano que tenemos a lo largo del mundo en torno a las Euskal Etxeak o entidades vascas y dar a conocer a la ciudadanía vasca esa realidad con que contamos en el exterior y mostrar el valor que representa para Euskadi. El pueblo vasco tiene un espacio propio en el mundo global y este mundo forma parte también de nuestra realidad en Euskadi. Herri migratzailea izan gara eta izaten jarraituko dugu, gure ADN-ean datorrela esan dezakegu. Historian zehar asko izan dira gure herria uzteko arrazoiak. Gerrak, krisi ekonomikoak edo pobrezia, baita abentura zaletasuna edo mundua ezagutzeko grina. Orain, globalizazio garaian edo beste era batera esan da, mundua txikiagoa egin denetik. Formazioa edo lana dira erbestera joateko arrazoi nagusiak. Aldi berean, egun, mundu osoko herritarrei egiten diegu harrera gure hiri eta herrietan. Honen adierazle Ormaiztegi bera da. Herri honetan, 25 herrialde ezberdinetako pertsonak bizi dira. Hemen ez daude kanpotarrak. Hemen eta museoaren ekimenak horren lekuko dira. Herritar berrien inklusioaren aldeko konpromisoa nagusitzen da. Museoaren erakusketak, Leopoldina Rosa itsasontziak 1853an egin zuen ibilbidea jaso du. Itsasontzi horrek Uruguai zuen jomuga eta Baionatik abiatu zen 240 lagunekin. Baina irten eta berehala Pasaian gelditu bat egin zuen eta beste 72 bidaiari hartu zituen gainkar gaura hartuz. Itsasontziak ez zuen sorterik izan eta ondoratu egin zen Montevideora iritsi aurretik. Guztira, 72 lagun baino ez ziren bizirik atera bidai izugarri hartatik. Egun ere horrelako gertaera tamalgarriak ezagutzen ditugu. Erakusketa honi esker hobeto ulertuko ditugunak. Historiak sekulako ikasgaiak eskaintzen dizkigu. Ahaztu behar ez ditugunak, kontutan hartu beharrekoak. La dilatada historia migratoria vasca, la historia de nuestro pueblo, nos tiene que servir para comprender los movimientos que se dan en nuestros días. Distintos pueblos están llamados a la puerta de nuestra casa, están llamando a la puerta de nuestra casa y deberemos saber acogerles, tal y como vascos y vascas hemos sido acogidos en otros países. He citado Uruguay y nos viene a la memoria la figura de José María Iparraguirre, a quien recordamos. Su canción Gazte Gaztetatikan Herritik Kanpora ilustra el sentimiento de vivir lejos de la propia casa, la nostalgia, el apego a la tierra que le vio nacer, la experiencia migratoria, el compromiso con una lengua y una cultura en el exterior.
Este año celebramos el 200 aniversario del nacimiento de Iparraguirre, una figura que merece nuestro recuerdo y homenaje. El pasado sábado juré el cargo de lehendakari en la Casa de Juntas de Guernica, bajo nuestro roble sagrado. Mi compromiso es seguir trabajando por este pueblo, por todas las vascas y vascos en Euskadi y el mundo. Los difíciles momentos que vivimos por la pandemia del coronavirus nos hacen sentirnos más próximos, porque sufrimos la misma realidad en todos los confines del mundo. Compartimos el reto de adaptar y conjugar la acción de gobierno con las nuevas realidades migratorias que se nos presentan. También apoyar y fomentar la red de Euskal Etxeak para seguir difundiendo el fruto al que se refería Iparraguirre. Eman ta zabaltzazu munduan fruitua. Amaitzeko, munduko euskaldun guztiak agurtzen ditut. 5 egun direla izendatu ninuten Euskadiko lehendakari datozen 4 urteetarako. Eusko Jaurlaritzatik eta Euskaditik jarraitu egingo dugu, kanpoan bizi zareten guztion eta guztioi laguntzen, zuekin elkartzen eta euskaldunen mundu mailako sarea ehuntzen eta indartzen. Baditu tresnak eta ikasi dugu bidea. Orain, bide hori jorratzen jarraitzea dagokigu. Garai zail hauetan ere aurrera aterako gara. Atea irekitzen digutenei jarrera eskertuz eta bestetik gure atera deitzen dutenei atea irekiz. Diasporaren egun honetan kanpoan diren euskaldun guztiak agurtzen ditugu eta eman ta zabaltzazu bihotzean daramaten jarrera bihotzez eskertzen dugu. Eskerrik asko Ormaiztegi eta zorionak denoi diasporaren egun honetan. Mila esker, lehendakari jauna. Mesedez, derrigorrezkoa da segurtasun neurriak mantentzea. Eskerrik asko guztioi eta hurrengora arte.